Saludos, alumnos del Colegio Diego Velázquez. Mi nombre es Juan Bragasi y hoy día vamos a ver los elementos de las artes visuales. Las artes visuales están compuestas por distintos tipos de elementos. Vamos a ir desde lo más simple a lo más complicado. El primer elemento que nosotros vemos es el punto. El punto en general podemos definirlo como el encuentro entre dos líneas y en ese sector donde se encuentran esas dos líneas o se intersectan es donde se forma un punto. También el punto lo podemos ver como una especie de marca que queda en la superficie o también en el elemento o la fracción mínima que puede tener algún objeto, por ejemplo, una tela. El segundo elemento que sigue es la línea. Se tiende a pensar que la línea es la sucesión de distintos puntos que al unirse van conformando lo que nosotros conocemos como líneas. Hay distintos tipos de línea, las líneas horizontal, la vertical, las diagonales o inclinadas, la discontinua o punteada, también la segmentada, las líneas paralelas, las líneas perpendiculares, es decir, cuando se junta la línea horizontal y vertical y se intersectan o chocan, ya las líneas en zigzag, las líneas onduladas o curvas. Si bien consideramos que las líneas se conforman o se crean a partir de la unión de varios puntos, también podemos decir de que la unión de distintos tipos de líneas van conformando lo que se ha denominado como figura. Las figuras básicas que nosotros conocemos son el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. En general, las figuras se caracterizan por ser planas, ya tener solamente dos dimensiones, un alto y un largo. La forma surge a partir de la transformación de la figura. Como dijimos, las figuras son planas, tienen dos dimensiones, un alto y un largo. En cambio, la forma, a través de lo que es ya sea el uso de los colores contraste, del efecto de luz y de sombra, y de lo que es la perspectiva, nos da la sensación de tres dimensiones, alto, largo y profundidad. En este caso tenemos un ejemplo que es una composición con unas manzanas. Si se fijan, aquí hay una aplicación de luz y de sombra y también de perspectiva, porque hay algunas manzanas que son más grandes que otras, y lo que es el color contraste que está en los contornos de alguna de las manzanas. Eso nos da la sensación de tres dimensiones. Esta es una composición compuesta por formas figurativas. En el lado contrario tenemos una composición compuesta por figuras geométricas que se transforman en formas geométricas al estar incorporado lo que es el contraste de colores, el uso de luz y de sombra y la perspectiva, lo que le da la idea al observador de estar frente a un objeto de tres dimensiones. El color es un efecto lumínico que nos da la sensación de estar frente a distintos tipos de gamas, de tonos, de matices. Cada uno de estos conceptos nos hace referencia a los distintos tipos de colores, nos hace referencia también a lo que es el tipo de luminosidad o el grado de luminosidad o oscuridad que presenta cada color. Eso lo veremos en mayor detalle en los siguientes videos. La luz y la sombra es un efecto óptico que nos ayuda a generar la idea de tres dimensiones, alto, largo y profundidad. Así un círculo se transforma en una esfera y así un cuadrado se transforma en lo que es un cubo. También tenemos un cilindro. En el fondo, la luz y la sombra nos hacen referencia al grado de luminosidad que tiene un objeto en alguna zona y el grado de oscuridad que tiene un objeto o una forma en una zona en particular. Las texturas
Son parte de las características de los objetos tridimensionales y bidimensionales. Algunas texturas las notamos inmediatamente, las podemos percibir a través de lo que es la visión y también lo que es el tacto. Aquí, por ejemplo, tenemos la piel o lo que vendría siendo la superficie de una madera, en este caso un árbol. Podemos percibirlo visualmente y también podemos sentirlo en el caso de la realidad cuando lo palpamos. También tenemos un papel, en este caso arrugado. Sin embargo, la imagen que nosotros estamos viendo solamente la podemos percibir visualmente. Por lo tanto, además de haber texturas que son táctiles, que se pueden sentir a través del tacto, también tenemos texturas o simulaciones de texturas que podemos percibirlas solamente a través de nuestra visión. El ritmo y el movimiento también es parte de los elementos que están dentro de las artes visuales. Cada círculo, en este caso en particular, tiene un movimiento en particular o en forma independiente. Ello está dado por la posición en que está cada uno. Eso se llama ritmo y la sumatoria de ese movimiento que va desde lo que vendría siendo un extremo en forma curva hasta llegar a una aparente horizonte, vendría siendo ese movimiento rápido en zigzag o en forma curva, vendría siendo el movimiento. El plano es un elemento que generalmente lo asociamos a la técnica o el uso de la perspectiva, la cual nos da como producto en la representación de imágenes la sensación de proximidad y de lejanía de los elementos que constituyen nuestra creación plástica. En este caso en particular, estamos viendo un dibujo y la perspectiva nos ayuda a generar la idea de que hay elementos dentro de esta composición, por ejemplo, las casas, los postes, las calles, las veredas, que están más próximas a nuestro cuerpo y a medida de que se van alejando estos elementos, se van haciendo más pequeños y con menor detalle. El plano habla precisamente de eso, de esa sensación, de esa idea de proximidad y de lejanía de cada uno de los elementos que constituyen una composición. El volumen está relacionado a lo que es la transformación de una figura a una forma o también cuando nosotros nos relacionamos con un objeto animado o inanimado de la realidad. El volumen se puede definir por tres dimensiones. Presenta un alto, un largo y una profundidad. Ese mismo orden es el que se utiliza, por ejemplo, para poder dar las dimensiones de un objeto. Por ejemplo, si yo voy a comprar una silla, esa silla va a venir indicada, sus dimensiones van a venir indicadas a partir de ese mismo orden. Alto, largo y profundidad. El volumen, en el fondo, lo podemos comprender en primer lugar como una sensación que se da a partir de un fenómeno óptico que puede ser a través de lo que vendría siendo la luz, la sombra, el contraste de colores o si no el uso de la perspectiva. En este caso en particular nosotros vemos que este cubo y cada una de las caras tiene un color distinto o mejor dicho un tono distinto, ¿ya? Uno es más claro que los otros dos y a su vez hay uno que es más oscuro que los otros dos. Por lo tanto, a partir de eso, de ese contraste de colores, nos da la sensación de tres dimensiones. Paralelamente, tenemos que este cubo está conformado por unas líneas rectas e inclinadas que nos hablan del uso de una cierta perspectiva. Entonces, la sumatoria de estos dos efectos o estos dos artilugios de dibujo nos dan la sensación de tres dimensiones. En el caso de los objetos reales, nosotros podemos percibirlo a través de lo que es la realidad.
¿ya? Podemos rodear este objeto y podemos observarlo, podemos palparlo, podemos ver la variación de luz y de sombra de las zonas oscuras, de las zonas claras. En ese sentido, se habla no solamente de la existencia de las tres dimensiones, alto, largo y profundidad, sino también que el hecho de recorrer ese objeto, de poder apreciarlo, también nos habla de una cuarta dimensión que vendría siendo el tiempo. La composición está relacionada a la manera en que uno distribuye los distintos elementos que constituyen una obra artística dentro de un espacio determinado. En este caso tenemos dos vasijas o floreros, tenemos una botella, tenemos frutos que están ubicados en un sitio particular sobre un plato, tenemos también un azucarero y tenemos bajo estos elementos dos paños, uno blanco y uno azul con unas imágenes vegetales de color más oscuro. Finalmente, y a modo de resumen, debemos afirmar que los elementos de las artes visuales son el punto, la línea, la figura, la forma, el color, las texturas, el ritmo, el movimiento, el volumen y la composición. Dichos elementos los vamos a encontrar en cualquier creación plástica o visual, ya sea bidimensional, es decir, que tiene dos dimensiones, alto o largo, como por ejemplo un dibujo, una pintura, así como también en las creaciones tridimensionales, como por ejemplo las esculturas, la cerámica o alfarería, así como también las instalaciones. También debemos mencionar las creaciones digitales que nos dan la sensación de tres dimensiones y a su vez también lo que es la idea de que existe también un espacio, una atmósfera en donde se despliegan los elementos o distribuyen los elementos o los personajes que constituyen dichas creaciones.